En algunas ocasiones nos enfrentaremos a la necesidad de hacer un cálculo de una tasa para un mes. Por ejemplo, para el cálculo de una tasa de prevalencia, uno lo que requiere es la población con la enfermedad, y si lo estamos haciendo mensual, entonces la población con enfermedad en el mes determinado dividido por la población del mes. Y si queremos hacer este cálculo a nivel nacional, pues necesitaremos la población total nacional del mes. Lo que hacemos regularmente para encontrar esa población es ir al DANE, donde está la información de las proyecciones de población. Pero esas proyecciones, lo común y lo que van a encontrar ustedes es que se encuentran anuales. Para el año 1 la población 1, para el año 2 la población 2. Y no van a encontrar poblaciones mensuales. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer? Supongamos que lo que quiero es calcular la tasa de prevalencia para el primer mes, el mes de enero del año 2. Bueno, los datos que nos da el DANE realmente corresponden al stock de población al final del año, es decir, para los diciembres. Y la tarea entonces que tenemos al frente es cómo encontrar la población para cada uno de los meses y en especial para este ejemplo para enero. Si eso es así, entonces tenemos que hacer algo para dividir esa población que tenemos anual en una población mensual. Entonces tenemos cómo terminó el primer año y cómo termina el segundo año. Y lo que quiero es el enero de este segundo año. Entonces podemos hacer varias cosas. Uno, podemos interpolar. Interpolar es decir, tratar de llenar estos meses, dado que tenemos el valor final del año anterior y el valor final de este año. Una opción es hacerlo de manera lineal, es decir, que vamos a tener una población que crece a una tasa constante hasta llegar a la población, al stock de población que teníamos, que nos da el DANE para el final del año 2. Esa es una opción de interpolación. Otra opción es suponer otro tipo de comportamiento del crecimiento poblacional y, por ejemplo, suponer un crecimiento exponencial, en cuyo caso, pues el crecimiento no es lineal, sino que lo que va a hacer es que a medida que va pasando el tiempo, va acelerándose un poco el crecimiento. Esa es otra opción. Y otra opción es no interpolar y suponer que la población en enero salta inmediatamente el primer día del año, salta inmediatamente al valor que observamos al final del periodo, es decir, al final del año 2. Esta opción sin interpolación parece muy abrupta, parece no razonable. Claramente, pues no implica ningún cálculo. Lo que estaríamos es suponiendo que la población es igual durante todo el periodo. Es muy simple, parece un machetazo muy fuerte, pero vamos a ver que en últimas esta aproximación no es muy diferente numéricamente los resultados que arroja a las otras dos aproximaciones. Veamos con un ejemplo estas tres posibles aproximaciones, con interpolación lineal, con interpolación exponencial y sin interpolación. Veamos esto con un ejemplo. Supongamos que en el año 1 tenemos 100 millones de habitantes y en el año 2 101 millones de habitantes. Eso implicó que en ese año, del año 1 al año 2, un crecimiento anual del 1%. Y supongamos que tenemos un número de casos en enero del año 2 de 10.000 personas con la enfermedad bajo estudio. Nuestra tarea es calcular la tasa de prevalencia para el mes de enero. Y como vimos, hay tres opciones para encontrar la población de enero. Empecemos con la aproximación lineal. Y en este caso, lo que vamos a hacer es distribuir ese millón de habitantes que creció la población durante el año 2 en 12 meses iguales. La diferencia entre 101 millones de habitantes y 100 lo divido por 12 para tener 12 meses de crecimientos iguales. Lo redondeamos para evitar tener poblaciones con decimales y eso se lo sumamos a la población con la que terminó el año 1, que era de 100 millones de habitantes. Eso da una población para enero de 100.083.333 personas. Y por tanto, la tasa de prevalencia que corresponde a los 10.000 casos dividido
la población de enero y lo vamos a multiplicar por 10 a la 5 para poderlo expresar por cada 10.000 habitantes. En ese caso, esa tasa de prevalencia será de 9.9 por cada 100.000 habitantes. Ahora veamos qué ocurre cuando usamos la interpolación con el supuesto de crecimiento exponencial. En ese caso, recordemos que el crecimiento exponencial implica que la población en el periodo t es igual a la población inicial por e a la g por t, donde t es el número de periodos y g es la tasa de crecimiento continuo instantáneo. Noten que para nuestro caso, pt corresponderá a la población al final del año 2, es decir, esto ya lo conozco. Por otro lado, la población 0 es la población al final del año 1, también se conoce. El número de periodos es 12. También se conoce. Y lo que no conocemos, que queremos determinar, corresponde a G, la tasa instantánea. Entonces de aquí podemos despejar rápidamente G. Noten que la población al final del segundo año sobre la población al final del primer año será igual a E a la G por T, donde T en este caso son 12 meses. Ahora recuerden que queremos despejar G. Eso significa que podemos sacar logaritmo natural a ambos lados de esta ecuación y me queda logaritmo natural de población final sobre la población inicial es igual a G multiplicado por 12. G será entonces igual al logaritmo de la población al final del año 2 dividido la población al final del año 1 y todo esto dividido por 12. Así podemos sacar la tasa de crecimiento. Y por ejemplo, si quiero saber la población en el mes de enero, no sería algo diferente a coger la población al final del año 1 y multiplicarla por E a la G por el número de periodos, y en este caso sería un solo periodo, o sea, multiplicarlo por 1. Entonces, regresando a nuestro problema, vamos a calcular esa tasa de crecimiento. Y esa tasa de crecimiento es la división entre la población del año 2 final dividido al final del año 1. Le sacamos un logaritmo de eso y lo dividimos por 12. Eso nos da una tasa de crecimiento instantánea de 0.08292. Y por tanto la población de enero será igual a la población con la que terminó el año 1, que es 100 millones de personas, por E a la G, es decir, la tasa de crecimiento que hemos encontrado, y pues redondeémoslo para evitar tener decimales. Eso me da una población para enero del segundo año de 100.082.954 personas, lo cual implicará una tasa de prevalencia de 9.92. Miren que es dividir los números de casos por la población de enero que tenemos. Y lo multiplico por 10 a la 5 para tenerlo por cada 10.000 habitantes. La diferencia entre lo que obtenemos, el crecimiento lineal y exponencial, es muy poca. De hecho, tenemos que aumentar el número de decimales para empezar a ver la diferencia. La diferencia aparece en el cuarto decimal. Ahora bien, pasemos a ver el resultado sin interpolación. Sin interpolación, la población de enero será igual a la del final del año porque todos los meses tenemos la misma población, 101 millones de habitantes. La tasa de prevalencia por 100.000 habitantes es los 10.000 casos dividido 101 millones por 10 a la 5, que es este valor que tenemos acá, que nos da 9.901, muy parecido a las otras dos aproximaciones. Si le quitamos decimales, redondeamos un poquito más y nos quedamos sin decimales, pues noten que la tasa de prevalencia por 100.000 habitantes será igual en los tres casos. Es decir, con el supuesto que habíamos hecho de no interpolar, que parecía algo muy complicado, muy abrupto, suponer que la población es igual desde el principio del año, pues los resultados no cambian mucho. Y por eso podemos hacer esta aproximación. Entonces, en la práctica, será muy común que empleemos una aproximación sin interpolación para obtener la población de un mes y poder calcular la tasa. Noten que a medida que la población se haga más grande, estas aproximaciones son cada vez más parecidas. Si la población es pequeña, de pronto sí será bueno hacer algún tipo de interpolación. Pero en general, lo más común es que cuando hacemos esto para países que las poblaciones son relativamente grandes,
entonces no necesitamos interpolación y podemos suponer que la población de cada mes es igual a la población al final del año.